Señor y Padre nuestro, queremos dedicar un momento al estudio de tu palabra. Queremos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu. Que sea tu Espíritu, Señor, dirigiéndonos en este estudio. Sabemos que tu palabra muchas veces se nos presenta difícil de entenderla, pero tu Espíritu se encarga, Señor, de ir enseñándonos poco a poco, conforme vamos avanzando en tu palabra, vamos entendiéndola más, Señor. Sabemos que es asunto de perseverar en ella hasta ir comprendiéndola según tú quieres que lo hagamos, según las necesidades y particularidades de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos con quienes estamos participando en esta clase. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos entonces a este segundo estudio. Por favor, apague su micrófono y después si usted quiere intervenir, pues hable y no hay problema. ¿Ya? Eh, Hoy día vamos a tratar el capítulo 1 del libro de Jonás bajo este título, corriendo en la dirección contraria, ¿no? Oyendo o andando en dirección contraria. Con esta idea central podemos empezar, ¿no? Correr en dirección contraria a la voluntad de Dios trae tormenta y dolor, pero su gracia soberana siempre busca alcanzarnos en nuestra huida y cumplir sus propósitos a través nuestro. Fíjense que el Señor es misericordioso en todo para con cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de que caminamos contrarios a su voluntad, en su gracia Él nos vuelve a encaminar para seguir sus planes con cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien. Este es el texto. Vamos a ir leyéndolo conforme vamos avanzando. Les voy a ir pidiendo que lean y hay otros, me parece que hay otros textos más que leer, muy pocos, ¿ya? Este es todo el capítulo 1 del libro de Jonás. Los primeros dos versículos, lo que vamos a ver es el llamado que Dios hace a Jonás. Y a ver, voy a pedir que alguien lea los primeros dos versículos, nada más. Los primeros dos versículos del libro, capítulo 1, versículos 1 y 2 de Jonás. A ver, que alguien lo lea, por favor. Yo. Adelante. Jonás 1:1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. Fíjense, dice, vino palabra de Jehová. El Señor se dirige, y esto es característico en todos los profetas, cuando ellos empiezan una profecía, ya sea al inicio del libro o ya dentro de otros capítulos del mismo libro, ¿no? Y el Señor se dirige específicamente a Jonás, como lo es en otros profetas, específicamente, y lo hace con claridad. No está, el Señor no está dirigiendo su palabra así al aire, sino que va en la dirección de Jonás. Es a Jonás a quien el Señor le está hablando y le dice: levántate y ve a Nínive. Es un llamado claro y es un mandato específico, ¿no? Con toda claridad el Señor le está diciendo a Jonás a dónde tiene que ir, ¿no? A la ciudad de Nínive. Esta es una imagen, simplemente es una representación, es el dibujo de algún artista que ha hecho sobre lo que sería la ciudad de Nínive. Pero los historiadores, y según las ruinas que han encontrado, pues se muestran que ha sido una ciudad muy opulenta, con grandes construcciones, una urbe muy moderna en su época, ¿no?
Luego dice, ve aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante, eh, dice, delante de mí. Ahora, el propósito para el cual el Señor llama a Jonás es para que vaya a Nínive a proclamar el mensaje del Señor, porque Nínive era malvada en extremo, se había corrompido en extremo. Y quiero recalcar, no sé si lo tengo aquí, quiero recalcar aquí esta expresión donde dice ha subido su maldad. Cuando nosotros vamos al relato de Génesis respecto de Sodoma y Gomorra, usa la misma expresión. Ha subido el clamor delante de nosotros. En el caso del diluvio también, en caso de la Torre de Babel, también se va usando esta expresión, ha subido el clamor o ha subido su maldad. Esta expresión parece indicar que la maldad, ¿no?, de aquel pueblo ha llegado a una de sus últimas etapas en donde está próximo a ser destruida esa ciudad, o se autodestruye a sí mismo. Entonces, el Señor quiere evitar que eso suceda, y por eso es que envía a Jonás para evitar que esa ciudad se destruya, porque su maldad había subido ya en grado extremo, ¿no? Y el Señor entonces quiere evitar esa destrucción. Por esa razón le va a enviar a Jonás a esa ciudad. Y creemos, aunque el libro no lo dice, pero creemos que el Señor todavía tenía que usar al imperio asirio, ¿sí?, porque Nínive era la capital del imperio asirio. El Señor iba a usar unos años más adelante, unos 100 años más adelante, lo iba a usar como una herramienta para castigar a su pueblo, y va a ser Asiria quien lo va a llevar en cautiverio. Entonces, el Señor siempre tiene sus planes y trabaja a futuro, ¿no? Y esa podría ser una razón de por qué el Señor evita la destrucción de Nínive, porque más adelante el Señor tenía que usar a Asiria como la herramienta, como el medio a través del cual iba a castigar, a disciplinar a su pueblo, sacándolo de su tierra y llevándolo en cautiverio. Esa podríamos arguir una razón de por qué el Señor le evita que se destruya. Otra posibilidad, y es creo lo que con más claridad se ve en el libro, es que la palabra del Señor no solo era para Israel, también era para las ciudades y la gente que no era judía, que no era israelita, para los gentiles. No importa si esas personas eran enemigas. Y vamos a ver esto un poquito luego. Ahora, Dios nos habla por medio de su palabra y su llamado siempre es claro. Recordemos lo que dice Hebreos, ¿no? Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras en otros tiempos, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Así como habló en la antigüedad a Jonás y a otros profetas, así también el Señor nos habla ahora a través de su palabra. Y sabemos que en su palabra hay cosas que son muy claras, que no hay que interpretar nada, simplemente aceptarlas y llevarlas a cabo, ponerlas en práctica en nuestra vida, ¿no? Como que también hay cosas que no las entendemos. Por ejemplo, la Biblia es muy clara en decir que el único Señor y Salvador es Jesucristo, ¿no? Va a decir, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien pueda ser salvo, ¿no? Y que no hay otro Dios, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, ¿no?
y que Jesucristo es el verbo hecho carne, o sea, es Dios hecho hombre. O sea, estoy citando ejemplos que son muy claros en su palabra, en donde no necesitamos interpretar porque está allí con claridad, ¿no? Y eso es lo que hace el Señor con Jonás. Le habla con mucha claridad, de manera específica, le dice a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Le dice con toda claridad. Igual el Señor nos va hablando ahora a través de su palabra. Ahora, veamos algo de Nínive, algo bastante breve, ¿no? Nínive, a donde es enviado Jonás, era la capital del imperio asirio y estaba ubicado a orillas del río Tigris en la actual Irak, lo que hoy es el país de Irak, ¿no? Vamos a ver un mapa en un ratito. Eh, Cerca de la actual ciudad también de Mosul, de la moderna ciudad de Mosul, ¿no? Y Nínive o el imperio asirio alcanzó su máximo esplendor y Nínive como capital durante el reinado de Sennacherib y Asurbanipal. A Sennacherib lo tenemos en la Biblia, ¿no? Está nombrado allí este rey. Eso es el siglo 7. La profecía de Jonás se ubica en el siglo 8, o sea, un siglo después de que Jonás fue a la ciudad de Nínive y evitó su destrucción. Un siglo después aproximadamente se va a levantar otra vez a Siria y va a llevar en cautividad a el reino del norte. Ahora, Nínive era una de las ciudades más grandes de la antigüedad, con murallas inmensas de unos 12 kilómetros de extensión, o sea, cercaban la ciudad y pues siguiendo todo eso medían aproximadamente 12 kilómetros. Que protegían el núcleo principal de la ciudad. Se estima que pudo tener más de 120.000 habitantes en tiempos de Jonás, y eso lo tenemos registrado en Jonás 4, versículo 11. Entonces, era una ciudad grande para la época, era una metrópoli bastante grande con 120.000. Claro, ahora 120.000 actualmente son ciudades relativamente pequeñas, ¿no? Lima nomás tiene ya como 12 millones de habitantes. Ahora, los asirios eran politeístas. Tenían muchos dioses como Asur, Ishtar, Inabu y otros dioses más. La ciudad era conocida por su grandeza, pero también, ojo aquí, por su crueldad y violencia. La ciudad y los asirios en general eran conocidos como gente muy, muy cruel y muy violenta. Cuando conquistaban otros países, otros reinos, la violencia y la destrucción, la crueldad que usaban, dice, era terrible, ¿no? Ahora, aquí tenemos un mapa, este es un mapa actual, ¿sí? De la ciudad de Irak. Aquí está Mosul, ahí lo estoy poniendo en un cuadro azul, eso es Mosul, es actualmente. Y ahí con la flecha verde, aquí en la gotita roja esta de ubicación, allí se ubica lo que se llama la puerta Halsi Nínive, ¿no? Es lo que ha quedado de la grandeza de esa ciudad. Han tratado de conservarlo. Esto sería una de la denominada puerta Halsi de Nínive. Y está cerca de la ciudad de Mosul, la actual ciudad de Mosul. Estas son ruinas. Y aquí ustedes ven pasar este río que está en azul, ese es el río Tigris. O sea, Nínive estaba a orillas del río Tigris. Allí se ubicaba esta ciudad. ¿Ya? Ahora, versículo 3. Que alguien lea ahora versículo 3. A ver, solo el versículo 3. Está ahí en la vista, pero pueden... Adelante. Y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope
y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí está. El Señor le dice, ve a Nínive y predica a este pueblo porque su maldad ha subido, ¿no? Su violencia. Y Jonás no quiere ir y va en dirección contraria. Va, paga su pasaje, desciende a Jope y va a Tarsis. Aquí hay otro mapa, ¿ya? Y vamos a ubicar. Aquí está Israel, donde vivía Jonás. Él era un profeta que predicó en el reino del norte. Allí estoy ubicando con un punto rojo Israel. Y allí con el otro punto rojo, Siria, o Asiria, perdón, Asiria. Este es un mapa actual, ¿no es cierto? Y la ciudad de Nínive quedaba en la parte norte de la actual Irak. Entonces el Señor le dice a Jonás que desde Israel él vaya hacia Nínive. Nínive estaría ahí, ahí está, de Israel a Nínive. Pero él no quiere ir y baja, dice, al puerto de Jope, que está en la orilla del mar Mediterráneo allí, y prefiere ir a Tarsis. La mayoría de los comentaristas bíblicos coinciden de que Tarsis está en lo que hoy sería España, ¿no? En la península ibérica. Fíjense, el Señor le dice, ve para este lado, y él parte una nave y quiere alejarse lo más lejos posible. No quiere ir a Nínive, desobedece, ¿no? Entonces, esto más o menos nos ubica en qué dirección va Jonás. Ahora, descendió a Jope, allí hay una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y entró en ella para irse lejos de la presencia del Señor, de Jehová. Ahora, Jonás desobedece el mandato, no se dirige a Nínive, sino a Tarsis, en sentido contrario, para escapar, dice, de la presencia del Señor. ¿Por qué huye Jonás? Aquí está la razón. ¿Por qué huye Jonás? Asiria fue un enemigo constante de Israel y siglos después lo destruiría. Eso lo tenemos en 2 Reyes 17 que hemos visto después, antes, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a ir? Estaría en el pensamiento de Jonás, ¿cómo voy a ir a predicarle a mis enemigos para que se salven? Si lo que yo quiero es que mis enemigos se mueran, que sean destruidos. Entonces, él prefiere ir en dirección contraria. No hace, jamás voy a ir a predicar a mis enemigos. Si lo que yo quiero es que se mueran, no que se arrepientan, ¿no? Si alguien puede buscar 4.2 de Jonás para poder entender un poquito la razón, esto de por qué Jonás no quiere ir a predicar en Nínive. Jonás 4.2, que si alguien lo lee, por favor. Voy a Y buscarlo ahí oró también. a Jehová, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te Ahí arrepientes del está, mal. ahí está. Señor, yo sé que tú eres de un corazón muy grande, piadoso, misericordioso. Y yo sabía que si venía y le predicaba, tú ibas a perdonar a este pueblo. Pero Jonás, el deseo de Jonás era, Señor, no los perdones. No tengas piedad de estos, son nuestros enemigos, mátalos, destruyelos. Creo que todos conocemos el libro de Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan que después que predicó Jonás se fue a un cerro por allí, a una montaña,
Y desde allí él seguía esperando y diciendo, ¿qué hora desciende el fuego del Señor? ¿Qué hora desciende, no? Que los destruya. Todo el tiempo él estuvo esperando la destrucción de la ciudad de Nínive porque eran sus enemigos. Y él buscaba su destrucción. Así que él va y predica a la fuerza, el Señor los salva en ese tiempo a esa ciudad. Ahora, predicar entonces en Nínive significaba darle la oportunidad de salvación al enemigo. Era, no era lo correcto, ¿no? Era algo inconcebible para Jonás. ¿Cómo iba a dar oportunidad a sus enemigos que se salven? Más bien que sean destruidos. Entonces, Jonás no quería que Nínive recibiera la misericordia de Dios, sino que Nínive reciba castigo, porque eran enemigos los ninivitas, que eran parte del imperio asirio, eran enemigos acérrimos de Israel. Su desobediencia expone el contraste entre la compasión humana y la compasión divina. Fijémonos, creo que nosotros, como que Jonás nos representa de alguna manera, porque cuando nosotros tenemos algún problema con alguien, en nuestro corazón muchas veces decimos, Señor, que le vaya mal, porque me está causando mucho daño. Y quisiéramos que esa persona o alguien que nos está causando daño, pues el Señor también le cause mayor daño. No vamos a tener compasión. En cambio, el Señor sí tiene compasión. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz, aquellos que le estaban crucificando, él se dirigió al Padre diciéndole, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Perdona a estos que me están crucificando, que se han vuelto en mis enemigos sin causa y me están matando. Señor, yo te pido que los perdones. Creo que allí en la cruz el Señor nos muestra ese corazón de misericordia que tiene aún para aquellos que se rebelan, y nosotros estamos entre esos rebeldes a quienes el Señor dio su perdón. Jonás se resistía a llevar la misericordia del Señor a los extranjeros y a sus enemigos, ¿no? Él buscaba destrucción. Cuando huimos de Dios, siempre vamos en dirección contraria a su plan. Recordemos que el plan que el Señor ha establecido es que nos dice, vayan y prediquen a todas las naciones, prediquen hasta lo último de la tierra. No importa a quién tengas que predicar, ¿no? A quien el Señor te envía a predicar. Si son aún tus enemigos o no te consideran a ti una persona correcta, igual tú tienes que seguir predicándoles el Evangelio. Porque la misericordia del Señor debe llegar a todos los corazones posibles. Debe llegar allí. No importa quién sea la persona, nos guste o no nos guste. Y aún dice enemigos como en este caso. Entonces, la razón principal, creemos, por qué Jonás no quiere ir, es porque le iba a dar la oportunidad a sus enemigos de ser salvos, de que no sean destruidos. Y Jonás no quería eso. Jonás quería que todos se mueran, que mueran todos, porque eran enemigos, ¿no? Pero la misericordia del Señor es mucho más grande que nuestros deseos. Sigamos. Y aquí voy a pedir que alguien lea desde el versículo 4 hasta el 10. Esta es una lectura un poquito más grande, ¿no? Aquí solamente pongo uno de los versículos. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Muy bien. Que alguien lea versículos 4 hasta el 10.
Jonás 1:4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Hasta el 8, el 10. ¿No? Al 10, 10. Perdón. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ok, gracias. Resaltemos algunas cosas. Dice: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad muy grande, ¿no? O sea, es el Señor el que causa esa tempestad. Y como vemos más adelante en el pasaje, el motivo es la desobediencia de Jonás. Y entonces los marineros, ante tal tormenta tan grande, ¿no? Cada uno empezó a clamar a su Dios. Y para aligerar el peso de la nave y no se hunda, empezaron a echar al mar los enseres, ¿no? La carga, para aligerar el peso de la nave. Pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, en plena tormenta, él baja a la bodega de la nave, se echa a dormir. Y parece que el capitán le echa de menos, baja y le dice: oye, dormilón, levántate y clama tú también a tu Dios, ¿no? ¿Cómo es eso de que vienes acá a dormir y nosotros ahí esforzándonos en salvar la nave? Entonces, al ver que la tormenta cada vez se enfurecía más, y era costumbre de la época, echaron suertes. No se sabe de qué manera, ¿no? Con los clásicos dados, con alguna pajita, no sé, o piedritas, qué sé yo. Echaron suertes para ver quién era el causante, el culpable de que suceda esa tormenta. Y la suerte apuntó a Jonás, cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron: decláranos, ¿quién eres? ¿Por qué tú estás, o por qué tú eres culpable para que esta tormenta tan grande nos agarre, ¿no? Y estemos en peligro de morir todos? Le preguntan: decláranos quién eres, y él va a responder: soy hebreo, temo a Jehová, ¿no? Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces, Jonás, cuando ya la suerte cae sobre él: ¿por qué has hecho esto? Es allí donde él les dice: es que yo estoy huyendo de la presencia de Jehová Dios, ¿no? Y todo esto que está sucediendo no es asunto de casualidad. Por eso es que al principio dice:
Jehová hizo levantar viento y se desató una tormenta muy grande. O sea, no era asunto de casualidad. Es que el Señor había provocado todo eso. Y el Señor mismo parece a través de la suerte que echaron estos hombres, hizo que descubrieran que Jonás era el que, por causa de la desobediencia de Jonás, el Señor estaba causando todo esto, ¿no? Y porque él estaba huyendo de la presencia del Señor. Entonces, hemos visto, Dios es el que levanta la tormenta, los marineros se esfuerzan por salvar la nave, clamando a sus dioses, se echan al mar los enseres, ¿no? Eh, Fíjense, todo el mundo, todos los tripulantes en esa nave están sufriendo por causa de la desobediencia de Jonás. Claman a su Dios cada uno, echan la carga al mar para aligerar el peso de la nave, para evitar que se hunda, y Jonás baja a la bodega a dormir. Él es indiferente a las necesidades de las personas. No le importa lo que suceda, que la nave se rompa, que todo muera. No, él está tan quizá enojado con el Señor. ¿Cómo es posible que le mande a predicar a sus enemigos? ¿Cómo es posible que el Señor les dé oportunidad a esa gente violenta y cruel que se arrepientan, ¿no? Y eviten su destrucción? Jonás estaba no solo huyendo, sino que muy enojado con el Señor, que a él es indiferente lo que le suceda a la nave y a él mismo y a los tripulantes de la nave. Él baja a dormir. Los marineros entonces descubren que Jonás es el causante, el culpable. Jonás les dice que está huyendo de la presencia de Jehová Dios y está desobedeciendo al mandato del Señor. Jonás va reconociendo su culpa. Fijémonos, hermanos, cómo el Señor sigue trabajando con Jonás. Él piensa que está huyendo y que allá el Señor ya no le va a agarrar. Pero cómo el Señor le está conduciendo a Jonás a que declare su culpa, que reconozca que lo que está haciendo está mal, que reconozca su desobediencia, y como que Jonás va a confesar, dice, él mismo le va a decir a esos hombres, confiesa delante de esos hombres, declara delante de esos hombres que él está huyendo de la presencia del Señor y está desobedeciendo el mandato que él le ha dicho, y que le dijo que vaya a Nínive, pero él va en sentido contrario. Entonces, la desobediencia al Señor, fíjense, no solo afecta al desobediente, sino a su entorno. Ojalá la desobediencia, el pecado de una persona solo afectara a la persona, pero la desobediencia y el pecado, dice, afecta al entorno próximo de esa persona. Estos marineros que no tenían nada que ver con Jonás ni con el Dios de Jonás, por causa de él estaban sufriendo y estaban en peligro de un naufragio mortal. Jonás permanece indiferente, pero el Señor le obliga a confesar su pecado delante de esa gente incrédula, y esa es una manera en que el Señor también da testimonio, ¿no? Entonces, la desobediencia de Jonás está afectando su entorno más próximo, y ese entorno próximo está sufriendo por causa de la desobediencia y del desacato de Jonás. Que otro hermano o hermana pueda leer del 11 al 16. 11 al 16. Versículos 11 al 16. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Que el mar se iba embraveciendo más y más. Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Que yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trajeron
para hacer volver la nave a Sí, claro, para hacer. hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Hicieron voto. Fíjense, resaltemos algunas cosas aquí. ¿Qué haremos contigo? No, le dice, tú eres el culpable, tú mismo lo estás confesando, tú mismo estás declarando que tú estás desobedeciendo a tu Dios y este Dios tuyo está causando toda esta tormenta. ¿Qué hacemos contigo? ¿Qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, ¿no? Y porque el mar se iba poniendo cada vez más bravo. Y Jonás mismo dice, tomadme y echadme al mar y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Fíjense cómo Jonás va reconociendo que está huyendo de la presencia del Señor, está declarando, confesando su pecado delante de estos hombres, ¿no? Y reconoce pues que él es el culpable. Y está aquí diciendo, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta. El Señor ha levantado esa tormenta por mi causa. Y lo que quiero que noten aquí es, ¿cómo es que el Señor está haciendo que Jonás predique su nombre, el nombre del Señor, delante de gente idólatra, delante de gente que no es judía, delante de gente que cree en otros dioses? Cómo el Señor está tomando esta desobediencia de Jonás, ¿no? El Señor lo está usando en este caso para que como obligar a Jonás que predique su palabra a gente que no le conoce. Jonás sin querer está haciendo obra misionera entre los marineros de ese barco. Entonces, estos hombres no quieren echar a Jonás y siguen luchando para ver cómo lograr hacer que la nave llegue a tierra, pero no pueden. Entonces, fíjense, ya no es Jonás el que clama, entonces clamaron a Jehová estos marineros que por boca de Jonás estaban conociendo a ese Dios. Le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, fíjense lo que dice, no sé si lo tengo, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tú has hecho tu voluntad, tú eres soberano en lo que estás haciendo. Y vamos a echar a este hombre, a este profeta tuyo desobediente, lo vamos a echar al mar, porque no podemos con esta tormenta. Y él mismo nos ha dicho que le echemos al mar para que el mar se aquiete. Y le están como, Señor, perdónanos por lo que vamos a hacer. Es lo que están diciendo. Perdónanos, Señor, que no sea la sangre inocente sobre nosotros. Perdónanos y tenemos que hacer esto, ¿no? Cómo estos hombres empiezan a declarar el nombre del Señor. Dicen que el Señor actúa de manera soberana como Él quiere hacer, ¿no? Cómo estos hombres empiezan a declarar el nombre del Señor, a confesar el nombre del Señor, a reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas. Fíjense que ya no están clamando a su Dios, están ahora clamando
al Dios de Jonás, ¿no? Tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y fíjense ahora, ¿no? Versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová, temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Al principio de la tormenta, estos hombres estaban clamando a sus dioses. Cuando Jonás confiesa su desobediencia, confiesa su pecado, estos hombres ahora se dan cuenta de que hay un Dios que sí puede hacer lo que quiere. Y al principio de la tormenta están clamando a sus dioses, y al final de la tormenta ahora están clamando al Señor, al Dios de Jonás. Están ahora adorando, dice, temieron a Jehová con gran temor, y estaban ofreciendo sacrificios a Jehová y le hicieron promesas, le hicieron votos. ¿Qué promesas serían? Señor, si nos ahora creeremos en ti, puede ser, ¿no? Ahora creeremos en ti porque hemos visto cómo tú has actuado, cómo tú has hecho. Has calmado esta tormenta. ¿Se acuerdan de la tormenta en el lago de Galilea con los apóstoles allí? Y allí Pedro va a decir, Señor, aléjate de mí porque soy pecador también. Y se admiran de lo que el Señor Jesús, cómo Él controló esa tormenta, controló la naturaleza. Es el mismo caso aquí, cómo estos hombres, en este caso eran incrédulos, idólatras, cómo ellos pueden ver lo que el Señor hace, lo que Jehová Dios hace, cómo controla toda la naturaleza, ¿no? Controla todo y temen al Señor. Entonces Jonás es arrojado, ¿sí?, al mar, y a ver qué sucede. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vuelvo a hacer la comparación. Al principio, estos marineros están clamando cada uno a sus dioses. Al final de la tormenta, están adorando al Señor. ¿Qué tal cambio? ¿Y por qué razón? Por el testimonio de Jonás, que quiera o no, confesando lo que él estaba haciendo, desobedeciendo al Señor, no estaba más que dando testimonio del Señor. Y él dijo, Jonás, échenme al mar y esto se calma, se arregla. Dicho y hecho, ¿no? Lo echaron al mar y se calmó la tormenta. Estos hombres temieron ante tal poder del Dios de Jonás. Muy bien. Ellos, aquí lo que Jonás hace es asumir su responsabilidad. Todos los del barco van a recibir el testimonio de Jonás sobre Jehová Dios. Y aquellos hombres lo reconocen como ser supremo y soberano y le rinden culto, adoración y le hacen promesas. A pesar de lo que Jonás está haciendo, está huyendo del Señor, el Señor le usó para glorificarse delante de estos hombres idólatras y hacer que estos creyeran en el Señor. Lo mismo hace el Señor con nosotros, a pesar de que muchas veces le desobedecemos. El Señor manifiesta su gloria a través nuestro. A pesar de lo que somos, ¿no? Y siempre digo, a pesar de lo que somos, el Señor se glorifica. A pesar de lo que somos, el Señor muestra su gloria. A pesar de lo que somos, el Señor sigue dando testimonio a través de nuestras vidas. Lo cual no debe ser excusa para decir haga lo que haga, igual el Señor va a obrar. Y eso es lo que estaba haciendo Jonás, ¿no? Haga lo que yo haga, el Señor va a hacer lo que quiere y el Señor va a perdonar a ese pueblo. Mejor no me voy. Haga lo que haga, el Señor va a hacer lo que quiere. Y eso es la actitud que tomamos, ¿no? No importa cómo viva, cómo haga, si obedezca o no obedezca al Señor. Total, el Señor es poderoso para hacer lo que quiere.
Eso no es una buena actitud delante del Señor. El apóstol Pablo nos dice, el que es creyente debe vivir como tal. Si decimos que tenemos fe en el Señor, esa fe debe ser demostrada a través de nuestra manera de vivir, ¿no? Y allí es donde el Señor se va a manifestar de manera mucho más gloriosa en nuestra vida. Y el último versículo, que alguien lo lea, por favor. Último versículo. 17. A ver, alguien está intentando. Acérquense al micrófono. Pero Jonás tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí está, ese versículo lo sabemos porque el Señor Jesús toma esto como ejemplo de su muerte y resurrección. Dice, cuando Jonás es arrojado al mar, el Señor tenía preparado un gran pez. No sabemos si fue una ballena, fue otro pez. No nos dice que es ballena, simplemente nos dice que es un gran pez, o sea, un pez enorme. No sabemos qué pez era, que tragó a Jonás. Esta fue, fijémonos hermanos, esto fue una forma de preservar la vida de Jonás para encaminarle a Nínive. Si el Señor no hacía esto, Jonás se ahogaba en el mar. Pero el Señor preservó su vida enviando un pez enorme que le tragó para llevarle a las playas del Mediterráneo y vaya a Nínive, ¿no? Para encaminarlo. Fíjense cómo el Señor preserva la vida. El Señor es soberano para hacer cumplir sus planes. Él es soberano. A Jonás dada la oportunidad de restaurar su obediencia al Señor y cumplir su mandato. Fíjense, un desobediente que está oyendo al Señor, pero el Señor le vuelve a dar la oportunidad para que se restaure y le obedezca nuevamente. El Señor también va a encaminar nuestras vidas para testimonio, según su voluntad y planes. El Señor le dijo, ve y predica en esa ciudad. No, yo huyo. El Señor lo trata con Jonás, con este profeta. Él sigue tratando y lo vuelve, le da la oportunidad otra vez de restaurar su obediencia al Señor, y el Señor le manda de vuelta a Nínive. A ver, podemos representar con esta caricatura, ¿ya? Jonás huye de la presencia del Señor y se dirige a Tarsis, lo más lejos posible. Pero el Señor en otra movilidad, es en el vientre de un pez, lo lleva para Nínive. Fíjense cómo el Señor le hace viajar, ¿no? Huyendo de la presencia, y el Señor lo saca del barco, lo tira al mar. Todo esto es por obra del Señor. Le traga un gran pez, y en el vientre de ese pez hace que Jonás viaje en sentido contrario para ir a predicar la palabra del Señor en Nínive. ¿Sí? Ahí están para contrastar, ¿no? El Señor lo agarra y lo envía en una movilidad distinta. Muy bien. Algunas aplicaciones aquí. Responder al llamado con obediencia inmediata. Su plan siempre es mejor que nuestros planes. Cuando el Señor llama a nuestras vidas, siempre nos llama a la obediencia inmediata. Hay que reconocer que los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Nos pueden parecer que nuestros planes son mejores, pero nunca. El plan del Señor siempre es mejor. ¿Y dónde encontramos ese plan? En su palabra. Debemos vivir conscientes de nuestro testimonio. Nuestra fidelidad o rebeldía influye en aquellas personas que nos rodean. Influyen en nuestro entorno inmediato, ya sea un buen testimonio o un mal testimonio, ya sea nuestra fidelidad o nuestra infidelidad o nuestra rebeldía al Señor, va a influir en nuestro entorno inmediato, y así se va a ir expandiendo nuestra influencia. Recordemos eso, ¿no?
debemos confiar en la gracia restauradora de Dios. Él nos da nuevas oportunidades para vivir en su voluntad y y que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Dios es el Dios en quien creemos, siempre es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas veces le hemos desobedecido al Señor? Hemos ido en camino contrario a lo que el Señor nos decía, sabiendo lo hemos hecho muchas veces, pero el Señor siempre nos da la oportunidad de restaurar nuestra comunión con Él, nuestra obediencia con Él. Muy bien. Algunas conclusiones, ¿no? La desobediencia nunca es neutra. Siempre la desobediencia afecta al que lo comete y a los otros. Dios es soberano para glorificarse. Siempre será soberano. Y se va a glorificar en nuestra vida a pesar de, ya pon ahí lo que quieras, a pesar de, el Señor siempre se va a glorificar. Los planes y la misericordia de Dios nunca se frustran. Dios siempre va a llevar a cabo sus planes. Y como decía hace un ratito, podemos tomar la misma actitud de Jonás que hemos leído en el capítulo 4. ¿Para qué me esfuerzo? Total, Dios va a hacer lo que quiere, ¿no? Eso es una mala actitud. Y si tenemos esa actitud siempre en nuestro corazón, entonces revisemos nuestro corazón, revisemos nuestra vida, si realmente somos creyentes o no. Cuando yo estoy diciendo, ya está bien, total, yo sé que Dios es misericordioso y puedo vivir como quiero, no importa lo que haga, porque a la final el Señor siempre va a cumplir su voluntad. Cuidado con esa actitud, porque puede estar revelando que mi corazón realmente no pertenece al Señor. Conozco mucho de su palabra, pero no me he convertido al Señor, porque el creyente debe obedecer al Señor, sabe que debe obedecer. Muchas veces le fallamos, ¿no? Pero deja esa actitud de decir, ya que el Señor haga lo que quiera, porque el Señor nos ha llamado, dice, a una vida de santidad, a una vida de comunión, a una vida de testimonio, porque es a través nuestro que el Señor se va a ir glorificando en nuestras vidas. Muy bien, hasta ahí, hermanos, hasta ahí esta noche.